Venimos leyendo en estos días el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde el encuentro es de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, hombre de Dios, dirigente de Israel, de ese grupo que conformaba lo que llamaban el Sanedrín, y era dirigente religioso y político de Israel. Es un hombre muy poderoso y que se acercaba a Jesús por las noches, por vergüenza, por temor a los judíos. Buscaba entender a Jesús de qué se trataba su mensaje. Nosotros ya tenemos un cierto recorrido en el camino de la fe, creemos en Jesús y sus palabras son palabras de vida. Y ante el anuncio que el Señor nos hace de las promesas de Dios y del cambio que ha provocado en nuestras vidas, lo que exige de nosotros esto es una respuesta. Y en esa respuesta es como que queremos abrazar con todas nuestras fuerzas a Jesús. Descubriendo su amor hacia nosotros, hacia cada uno en medio de lo que nosotros somos. Quisiéramos como abrazarlo así, con todas nuestras fuerzas. Y de esto se trata lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. En otras palabras, le habla de nacer de nuevo. Hay que renacer. ¿Y cómo es esto de nacer de nuevo alguien que ya nació? Y Jesús está hablando de algo que nosotros conocemos así más o menos, y es el tema del bautismo. Cuando se estudia la teología del bautismo, el tema clave allí es este encuentro de Jesús con Nicodemo, aparte de toda la enseñanza de Juan el Bautista, que es el primero que empieza a bautizar. Y entonces tenemos que entender bien de qué se trata. La palabra como tal, bautismo, significa que alguien se mete adentro de. Como cuando uno se mete en el Jordán, se mete adentro de ese río, de ese agua que purifica. O si quieren ustedes, aquí nomás, de nuestro río, cuando vamos a la costa y nos metemos dentro, nos sumergimos, nos unimos profundamente, porque como de todos lados nos abraza ese agua. O cuando vamos a una pileta, nos metemos dentro. Bueno, así nosotros nos metimos dentro de Jesús. Y cuando hacemos esto, el Señor nos abraza, nos une a Él, nos hace uno con Él. Estamos unidos, sumergidos. Entramos a formar parte de Él. Somos, como dice San Pablo, miembros de su cuerpo. Cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo de Cristo
porque Él mismo nos unió a Él y nos hizo uno con Él. En esto consiste la teología del bautismo, es decir, la respuesta adecuada de nosotros a este Dios que nos ama y que ha venido a restaurarnos, ha venido a hacer de nosotros hombres nuevos. La respuesta es creer en Él y bautizarse, es decir, unirse sacramentalmente, que quiere decir misteriosamente, a este Dios que nos salva. Eso es nacer de nuevo. Y de eso entonces hoy empezamos a ser un poco más conscientes que simplemente no es algo así como una especie de trámite donde nos hicimos socios de un club, sino que nos hemos metido dentro del misterio de Cristo. Y por lo tanto somos uno con Él y estamos unidos al Padre Dios, y podemos orar como lo hace Jesús al Padre: Abba, Abba, papá. Y a su vez este Padre, el Abba, nos impulsa, nos va llevando, nos va guiando, nos va dando fuerzas para llevar al mundo este mensaje. Y ocurre aquí en los textos que leímos que las autoridades de Israel, las autoridades religiosas, habían metido preso a los apóstoles y los mandan llamar para juzgarlos, y les dice el Sanedrín: nosotros les habíamos prohibido hablar de este hombre. Y entonces los apóstoles contestan: primero hay que obedecer a Dios, luego a los hombres. Y ellos tienen el mandato de que por estar unidos a Cristo tienen que hablar de Cristo y tienen que anunciarlo al mundo. Y el mundo convertirse ante esta palabra y hacerse bautizar. Yo les quería hablar de algo que está sucediendo en nuestro tiempo, hará unos 20 años para acá más o menos, que hay mucha gente que es reacia al Evangelio, al anuncio del Señor, que no quiere saber nada. Y se encuentran con la situación esta, que ellos no creen, pero sin embargo sus padres los trajeron a la iglesia y los bautizaron. Y ellos no creen. Entonces se acercan a las parroquias donde fueron bautizados y vienen y dicen: yo quiero que me borre del libro del bautismo, no quiero saber más nada con esa religión, ni con ninguna. Vienen a pedir que los borremos del libro del bautismo. Y el bautismo no se borra. Por más que nosotros no creamos en Dios, Dios nos sigue queriendo, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue abrazando. Y es un poco casi como un contrasentido que nosotros vayamos a una iglesia a pedir que nos borren del libro del bautismo, cuando no fue la iglesia la que los fue a buscar para bautizarlos y los puso allí en la lista del libro del bautismo, sino que fueron los padres. O sea, los propios padres de esa persona vinieron y dijeron: queremos que bautice a nuestro hijo. Y no solo los padres, también con los padrinos. Es decir, hay un mínimo de 4 personas que vinieron a la iglesia
a pedir el bautismo. Y el hijo, el que recibió el bautismo, dice no a lo que sus padres y sus padrinos dijeron que sí. Es decir, es un contrasentido, es decir, en contra de lo que venía trayendo sus padres de fe y sus padrinos. Es decir, no solo habría que hacer un reclamo a la iglesia como tal porque lo anotó, sino a los padres y los padrinos. ¿Por qué hicieron semejante dislate? Tremendo, ese tiempo así de locura estamos viviendo. Pero por eso los que estamos bautizados tenemos que tomar conciencia de qué significa eso. Que queremos unirnos a este Dios que nos ama de tal manera que nos abraza, nos une a Él y nos hace uno con Jesús, nos deja su Espíritu y nos hace clamar al Padre, como les decía, Abba, papá. Y nos envía a anunciar esto al mundo. Los apóstoles lo dicen de esta manera, fíjense. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A Él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Y finalizando el Evangelio que leímos de San Juan, dice así: el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las cosas de Dios porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El que se niega a creer, pese a que sus padres le han traído a la iglesia y le han regalado este don de Dios que no tiene precio. Unirse profundamente a Él, sumergirse en Él y formar parte entonces del cuerpo de Cristo. Por eso, cristianos.